nos dan una serie de ecuaciones, en concreto 3 ecuaciones diferenciales y un sistema de ecuaciones, y nos piden que las emparejemos con una serie de campos de direcciones que nos dan aquí y que digamos si son o no autónomos. Podemos empezar por esto último. Esta primera ecuación diferencial de y respecto de x nos dice que la x va a ser la variable independiente, puesto que no aparece en la expresión que hay aquí, pues diremos que sí, que efectivamente es autónoma. Mientras que la siguiente, también la variable x es la variable independiente, pero aparece ahora de forma explícita, por lo tanto, esta no va a ser autónoma. La tercera le pasa lo mismo, aparece aquí la x, que es la variable independiente, por lo tanto, no es autónoma. Mientras que el sistema de ecuaciones, como vemos aquí expresado, esto es la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. Por lo tanto, t es la variable independiente, puesto que no aparece en las expresiones ahí, si va a ser un sistema autónomo. Ahora tenemos que elegir el campo de direcciones. Vemos los 4 campos de direcciones que nos dan y apreciamos en primer lugar que el campo A, las flechas van todas de izquierda a derecha. Lo mismo ocurre en el campo C, de izquierda a derecha, y en el D, de izquierda a derecha. Mientras que en el campo B hay algunas que van de izquierda a derecha, como puede ser esta, pero hay otras que van de derecha a izquierda. Esto me dice que B va a ser el único candidato a ser el espacio de fase de un sistema de ecuaciones diferenciales. De forma que aquí ya podemos poner que esto es el B. Vale. Por otra parte, tenemos que si nos fijamos en este campo A, para distintos valores de la variable x, tengo distintas. Aquí tengo hacia abajo la dirección y aquí hacia arriba. Por lo tanto, si esto me indica la derivada, va a ser una función que va a depender de x. Sin embargo, veo que no depende del valor de y, puesto que fijado un valor de x, siempre las direcciones son todas iguales. Dado ahí, pues todas las que están a distintas alturas de y son iguales. Por lo tanto, esta va a ser una función que dependa solo de x. La C, tenemos que para distintos valores de la x puedo tener direcciones distintas, pero también para distintos valores de la y tengo direcciones distintas. Por lo tanto, aquí puedo asegurar que esto va a ser una función que dependa tanto de x como de y. Por último, en el campo D, vemos que para distintas alturas de la y tengo distintas direcciones, pero dadas esas direcciones, si me traslado a otro punto de la x, tengo que exactamente las mismas direcciones. Por lo tanto, yo creo que aquí tendré un y', pero que depende solo de la y. Bueno, con esto en la mente, vemos que el A
va a ser asociado a una ecuación que solo dependa de la x y no de la y, es decir, la tercera. El campo C que dependa de las dos, tanto de x como de la y, por tanto, la segunda. Y el campo Y, algo que depende solo, perdón, el campo D depende solo de la Y, como es el caso de la primera de las ecuaciones. Bueno, en el apartado B nos pide que dibujemos las trayectorias desde el punto x igual a menos 3 y igual a 3. Es decir, de este punto x igual a menos 3 y igual a 3, desde este punto. En este caso, pues tendríamos una trayectoria, pues algo similar a esto. En el caso B, pues parece que haría algo así. En el A bajaría ya. Y en el caso D tendríamos algo así. En el apartado C nos piden definir equilibrio de una ecuación diferencial, y para las tres primeras ecuaciones, para las que tenga sentido dibujar la línea de fase. Pero la línea de fase solo va a tener sentido en una ecuación que sea autónoma, por lo tanto, solo en la primera. Para la primera ecuación, y' igual a 1 menos y. Si representamos y' frente a y, tenemos 1 menos y, sería esta función que cruza el 1, por lo tanto nuestra línea de fase sería esta de aquí. A la izquierda del 1 la función y' es positiva, por lo tanto la función crece. A la derecha es negativa, por lo tanto la función decrece. Por lo tanto, el equilibrio está en y igual a 1, es un equilibrio estable o sumidero. Vale. Por último, nos piden que para el sistema de ecuaciones hallemos los equilibrios y escribamos las nuclinas, etc. Bueno, lo vamos a hacer sobre esto. Tenemos que el sistema es x' igual a x más 2y, y' igual a x menos y. ¿Cuáles serían las nuclinas de x? Para eso igualaríamos a 0. 0 es igual a x más 2y, de donde tendríamos que la nuclina va a ser y igual a menos x medios. Si ponemos de rojo la nuclina de la variable x, pues tendríamos que esta es nuestra nuclina. Para valores que estén en la parte de arriba de la nuclina, tenemos que la derivada va a ser, por ejemplo, nos tomamos un valor aquí, en el eje de las x, a este lado, sería positivo. Entonces, a este lado positivo y a este negativo.
la variable y la vamos a poner en verde. Para calcular sus nuclinas tendríamos que igualar esto 0, x menos y, por lo tanto, x igual a y va a ser la nuclina. En este caso, lo mismo para un valor aquí, tenemos que esto es positivo, luego aquí va a ser creciente y aquí decreciente. Me ha quedado dividido nuestro espacio de fase en 4 regiones, esta de aquí, toda esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y ahora podemos asociar unas brújulas con cada uno. En cuanto a la componente vertical, en la parte de abajo tenemos que es hacia arriba. Y aquí también, hacia arriba. Mientras que en estas dos regiones va a ser hacia abajo. La componente horizontal me dice que en esta parte de arriba va a ser creciente, por lo tanto tenemos flecha a la derecha, mientras que en la parte de abajo va a ser decreciente, flecha a la izquierda. Sobre las nuclinas, sobre la nuclina de la Y tendremos la flecha hacia allá y en esta parte de arriba hacia allá. Mientras que sobre la nuclina de la X, la nuclina roja, tendremos una flecha hacia allí y una flecha hacia allí. Pues este sería el espacio de fase ilustrado con las brújulas y las flechas necesarias. Nos pedían decir cuál era el equilibrio o los equilibrios donde se encuentren las nuclinas de distinto color, de distinta variable, ahí tendremos un equilibrio. En este caso, el 0, 0 es el único equilibrio. No parece un equilibrio muy estable, porque aunque aquí hay flechas que se acercan a él, pero una vez que nos acercamos, nos vamos a alejar por aquí, nos alejamos por aquí nos acercamos, pero por aquí nos alejamos. O sea que será un equilibrio inestable o al menos un nodo.